Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo B2 y en esta ocasión les vamos a hablar acerca de la NIA 705, la cual trata de la opinión modificada en informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Nuestro grupo está conformado por Claudia Pérez, Jacqueline Pérez, José Chocó, Sandra Muchuz, José Jiménez y su servidor Marcos Maldonado. La NIA 705 está estructurada de la siguiente manera. Como punto número 1 tenemos la parte introductoria, la cual contiene el alcance de esta NIA. Contiene también los tipos de opinión modificada y la fecha de entrada en vigor. Como punto número 2 contiene los objetivos del auditor según esta NIA. Como punto número 3 contiene las definiciones o términos que se utilizan en esta NIA, entre los cuales tenemos generalizado y opinión modificada. Además, como punto número 4, nos establece los requerimientos según esta NIA, los cuales son situaciones en las que se requiere una opinión modificada, determinación del tipo de opinión modificada, estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada y la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Como punto final, esta NIA nos agrega un anexo, que son 5 ejemplos de informes de auditoría independientes que contienen una opinión modificada. En cuanto a la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada, tenemos un cambio significativo en comparación con la NIA 700, la cual nos hablaba acerca del informe de auditoría cuando se expresa una opinión no modificada. En este caso, el cambio radica en el párrafo de la opinión del auditor, donde la NIA 700 nos establecía que se debía titular opinión. En este caso, la NIA 705 nos establece que cuando el auditor exprese una opinión modificada, debe titularla según corresponda, ya sea una opinión con salvedades, opinión desfavorable, adversa o de negación, abstención de opinión. Esto para que el usuario tenga una idea de qué tipo de opinión se va a expresar en este informe de auditoría. Opinión con salvedades. Acá significa cuando el auditor va a expresar una opinión modificada debido a una incorrección material en los estados financieros. En este caso se presentan dos manifestaciones. La primera es cuando el informe de conformidad con un marco de presentación razonable presenta razonablemente todos los aspectos materiales o presenta o expresa una imagen razonable de acuerdo a un marco de información financiera aplicable. También está la segunda, que es cuando informe de conformidad con un marco de cumplimiento. En este caso, los estados financieros sí han sido preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo a un marco de información financiera aplicable. En este caso también el auditor, cuando no tenga la posibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, puede expresar excepto a los efectos de cuestión o cuestiones. Tenemos también lo que es la opinión desfavorable o adversa. En este caso, el auditor manifestará que, en opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas de acuerdo a lo que establece el fundamento de la opinión desfavorable o adversa, tomará también dos manifestaciones, la cual nos dice que cuando el informe de conformidad con un marco de presentación razonable no expresa, en este caso razonablemente, o expresa de forma material, entonces se tomará en cuenta esta opinión. También cuando el informe de conformidad con un marco de cumplimiento no han sido preparados en su conjunto los estados financieros con un marco de información financiera aplicable. Tenemos lo que es la denegación, abstención de opinión. Acá es cuando el auditor deniega la opinión o se abstiene de opinar. ¿Por qué? Porque no tiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada.
adecuada, va a manifestar tres cosas. La primera, que no va a expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos. La segunda, que debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en el fundamento de negación o abstención de opinión, no cuenta con evidencia de auditoría suficiente y adecuada que soporte una opinión. También va a corregir lo que es la declaración requerida por el apartado 24b de la NIA 700, que nos habla que los estados financieros auditados y el auditor fue contratado para auditar esos estados financieros. Fundamento de la opinión. Cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, además de los elementos específicos que son requeridos por la NIA 700, primero se debe sustituir el título del fundamento de la opinión, que es requerido por la NIA 700, por el fundamento de la opinión con salvedades, fundamento de la opinión desfavorable o fundamento de la denegación de opinión, según corresponda. También dentro de dicha sección incluirá una descripción de la cuestión que motiva la opinión modificada. ¿Qué pasa si existe una incorrección material en los estados financieros en relación con la información descriptiva revelada? El auditor debe incluir en el fundamento de la opinión una explicación de las razones por qué la información es incorrecta. Debe discutir la falta de revelación de información con los responsables del gobierno de la entidad. Debe describir en la sección de fundamento de la opinión la naturaleza de la información que ha sido omitida y debe, salvo a que disposiciones legales o reglamentarias lo prohíben, debe de incluir la información a revelar que ha sido omitida. Descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros cuando el auditor deniega la opinión sobre estos estados financieros. Acá, cuando el auditor deniegue la opinión sobre esos estados financieros porque no haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, debe de modificar las responsabilidades del auditor que ha sido requerido por la NIA 700, pero que debe de incluir. Debe de incluir una declaración de que las responsabilidades del auditor se han llevado a cabo, o la auditoría se ha llevado a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría, así como la emisión de un informe de auditoría. Una declaración de que, debido a la cuestión o cuestiones descritas en la sección de fundamento de la denegación de opinión, el auditor no ha podido obtener esa evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría. Y debe de contener la declaración del auditor acerca de la independencia y de las demás responsabilidades de ética que él aplica hacia la auditoría de esos estados financieros. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. ¿Qué permite esta comunicación? Permite al auditor notificar a los responsables del gobierno de la entidad la modificación o modificaciones previstas, ya sea en un informe de opinión modificada. Al auditor buscar el acuerdo de los responsables del gobierno de la entidad sobre aquellos hechos que originan las modificaciones previstas y de que puedan confirmar esas cuestiones que puedan estar en desacuerdo con la dirección. Y por supuesto, a los responsables del gobierno de la entidad tener esa oportunidad cuando proceda de proporcionar al auditor la información y esas explicaciones adicionales en relación a la cuestión o cuestiones que originan las modificaciones previstas en el informe de auditoría. Continuamos con la opinión modificada. Acá tenemos un ejemplo de un informe de auditoría con una opinión con salvedades, y las circunstancias que llevan a esta opinión es de que el auditor no ha podido obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con una inversión en una entidad asociada extranjera. Se considera que los efectos de la imposibilidad de obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada son materiales pero no generalizados en los estados financieros. Nos indica también que basándose en la evidencia que se ha obtenido, el auditor ha concluido que no existe una incertidumbre material relacionada con los hechos o con las condiciones que puedan generar las dudas significativas sobre la capacidad de que la entidad pueda continuar como negocio en marcha. Acá tenemos el ejemplo sobre un informe de la auditoría de los estados financieros consolidados. La norma nos indica que tenemos que especificar el tipo de opinión que vamos a brindar. Entonces acá colocamos opinión con salvedades.
En la estructura pues es la misma como todas las demás tipos de opiniones, solo que en esta parte vamos a especificar el por qué vamos a dar ese tipo de opinión, y lo encontramos en la sección de fundamento de la opinión con salvedades. Acá tenemos el fundamento de la opinión. Nos vamos a centrar en la justificación del por qué dimos ese tipo de opinión, y dice que fue porque no hemos podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre el importe registrado de la inversión de ABC en XYZ al 31 de diciembre del 2022, ni sobre la participación de ABC en el resultado neto de XYZ correspondiente al ejercicio, debido a que se nos denegó el acceso a la información financiera a la dirección y a los auditores de XYZ. Por consiguiente, no hemos podido determinar si estos importes deben ser ajustados. Nos indica también que hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría, NIA, nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas que se describen adelante en la sección de responsabilidades del auditor. Posterior a esto, pues se sigue con la misma estructura, que es la de otra información si la tuviéramos, las cuestiones claves de auditoría, la responsabilidad de la dirección, la responsabilidad del auditor, el informe sobre los otros requerimientos legales y reglamentarios, y por último pues tenemos la firma de la auditoría, la dirección y la fecha en la que se emite el informe. Tengo el agrado de presentar el siguiente ejemplo sobre un informe de auditoría con denegación o abstención de opinión. Esto debido a que el auditor no ha podido obtener evidencia sobre la auditoría que sea suficiente y adecuada en relación con un único elemento de los estados financieros consolidados. Para ello es importante considerar que la guía de aplicación, en su apartado A1, nos indica un cuadro en el que se ilustra el modo en que el juicio del auditor con relación a la naturaleza de la cuestión origina una opinión modificada, siendo estas: primero, la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada y que los efectos sean materiales y generalizados. Mediante la descripción del ejemplo a presentar, nos muestra algunas circunstancias que concurren para la determinación de la opinión del auditor independiente, y es que durante la realización de la auditoría no se ha podido obtener evidencia de auditoría en relación con la información financiera de la inversión en un negocio conjunto que representa más del 90% de los activos netos de la entidad, por lo que se considera que los posibles efectos de la imposibilidad de obtener evidencia que sea suficiente y adecuada son materiales y generalizados. En la siguiente diapositiva se muestra la estructura general de lo que sería el informe con denegación o abstención de opinión, por lo que es importante dar a conocer los aspectos más relevantes en las conclusiones alcanzadas, por lo que estos puntos serían la sección de la denegación o abstención de opinión y su debido fundamento de la denegación de la opinión. En cuanto a la denegación de la opinión, en su segundo párrafo se establece que no expresa una opinión sobre los estados financieros consolidados del grupo, esto debido a la significatividad de las circunstancias descritas en el fundamento de la denegación de la opinión, ya que no se obtiene evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para poder expresar una opinión de auditoría. De tal forma, como se mencionó, se expresa de una manera más amplia y detallada la cuestión que originó la abstención de la opinión en el fundamento de la opinión. Informe de auditoría con denegación, abstención de opinión. Por no obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con múltiples elementos de los estados financieros, este informe de auditoría es basado en que ocurren las siguientes circunstancias. 1. Auditoría de un conjunto de estados financieros que no es una entidad cotizada, preparados de conformidad con un marco de presentación razonable. La auditoría no es una auditoría de un grupo, es decir, no es aplicable a la ley 600. Los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de conformidad con la NIF como número 2, o sea, con un marco de información con fines generales. 3. Los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidad de la dirección
que recoge la NIA 210 en relación con los estados financieros. 4. El auditor tampoco ha podido obtener evidencia de auditoría en relación con las existencias y las cuentas al cobrar. Se considera que los posibles efectos de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada son materiales y generalizados en los estados financieros. 5. Los requerimientos de ética que son de aplicación a la auditoría son los de la jurisdicción. 6. Los responsables de supervisión de los estados financieros son distintos de los de la preparación de los estados financieros. 7. Se requiere una sección de descripción de las responsabilidades del auditor más limitada. Y como número 8, además de la auditoría de los estados financieros, el auditor tiene otras responsabilidades de información impuestas por la legislación local. A continuación, la estructura del informe de auditoría emitido por un auditor independiente en los puntos importantes: denegación, abstención de opinión. Hemos sido nombrados para auditar los estados financieros de la entidad X. No expresamos una opinión sobre los estados financieros de la sociedad adjuntos debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección fundamento de la denegación. Fundamento de la denegación de opinión: no hemos podido satisfacer mediante procedimientos alternativos lo siguiente: cantidad de existencia, su sistema nuevo de cuentas por cobrar ocasionó numerosos errores, no pudimos confirmar o verificar por medios alternativos las cuentas por cobrar, no hemos podido determinar los ajustes. Gracias.